El tema del día de hoy es Jehová, Dios perdonador. Y el texto base lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18. Y dice de la siguiente manera, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El tema del día de hoy es sumamente importante para mí, en mi vida personal, y estoy seguro que también lo es para muchos que me están escuchando el día de hoy. Desde la perspectiva de un creyente sumamente pecador, es decir, mi perspectiva, quiero hablar sobre este tema y les prometo que tengo muy buenas razones para sentir culpa de mi pasado y de mis pecados. Pero también quiero compartir con ustedes la gloriosa esperanza que tenemos en nuestro Dios y Padre, porque en diversas ocasiones es Él mismo quien nos dice sobre sí mismo a través de las Escrituras que Él es un Dios perdonador, un Dios misericordioso. La Biblia nos habla mucho de estas cualidades inherentes a la persona de Dios, pero también nos da ejemplos de personas que no entendieron estas cualidades. Entre ellas está Judas Iscariote. Judas fue uno de los amigos cercanos de Jesús. Judas tenía por sobrenombre Iscariote, que era una célula de un grupo religioso que a la vez era un grupo político de disidencia que buscaba establecer la libertad de Israel, principalmente de Judá, del poder de los romanos. Ahora, Judas fue uno de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús la mayor parte del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba a cargo de la bolsa del dinero, según se nos cuentan en los evangelios. También se nos dice que Judas solía robar una parte del dinero que cuidaba. En el momento culminante de su relación con Jesús, eh, una de las cosas más impresionantes que ocurre es que vendió a nuestro Señor Jesucristo para que sus detractores lo arrestaran y lo enjuiciaran de forma injusta y finalmente terminara muerto en la cruz. Sabemos que resucitó por el poder del Padre. Sin embargo, esto anterior nos lo narra Marcos, capítulo 14, versículo 46 perdón, 43 al 46, y dice de la siguiente manera: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. De esta forma, Judas traicionó a Jesús para que fuese crucificado. Este acto trajo culpa a la vida de Judas. Cuando finalmente Judas se dio cuenta de lo que había hecho, probablemente él tenía la expectativa de que Jesús iba a salir libre y aparte él iba a tener el dinero por el que había vendido a Jesús. Muy probablemente Judas se había hecho la idea de que Jesús iba a realizar algún milagro y los demás iban a creer en él, y a pesar de todo Judas se iba a salir con la suya. Probablemente tenía esas expectativas, pero cuando finalmente se dio cuenta hacia dónde iba el juicio en contra de nuestro Señor Jesucristo, el, nos dice lo siguiente el escritor del Evangelio de Mateo en Mateo 27 del 4 al 8. Dice, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoce su pecado delante de los líderes religiosos, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, en lo que le habían pagado por Jesucristo, salió y fue y no pudo con su culpa y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarle en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Judas, sintiéndose muy culpable por lo que había hecho, regresó el dinero que le dieron por la traición y se suicidó. Es triste que habiendo estado tan cerca de Jesús, habiendo presenciado el corazón de Dios a través de su Hijo, no pudo entender que podría haber recibido un perdón. Dios, Jehová, en el hebreo, recuérdense que se escribe YHWH, que se pronuncia Yahweh. Jesús mostró esta cualidad de Dios. Es más, Dios, YHWH, aparece relacionado en muchas ocasiones en las escrituras originales, en un momento en que Dios se llama a sí mismo perdonador y misericordioso. Y aún Judas había oído las profecías dichas por Cristo de que el tercer día resucitaría, porque está en el contexto cercano a su crucifixión, pero prefirió morir por causa de su culpa antes de esperar la resurrección y pedir perdón. Asimismo, hoy en día, muchos vagamos por el mundo sabiendo que hemos decepcionado por causa de nuestro pecado en alguna área la santidad de Dios, la bondad de Dios. Y es que cuando pecamos, pecamos en contra de la bondad de Dios. Y muy probablemente hemos cometido pecados horrendos. Y no estoy señalando específicamente para afuera, sino que yo sé que delante de Dios tengo demasiadas razones personales para avergonzarme. Y quizás alguno en su fe, entendiendo la maldad de su propio pecado, ha llegado hasta prepararse para, como Judas, tal vez, ahorcarse por la culpa. Se nos olvida que el Dios de la Biblia es un Dios grande y misericordia, un Dios perdonador. Él no ha, el no haber podido pedirle perdón a Dios muchas ocasiones ha hecho que yo y algunos de los que están escuchando probablemente se han alejado de Dios. Nos han llevado probablemente a un adormecimiento espiritual en el que casi parecería que finalmente hemos muerto espiritualmente. Pero Jesús sigue dando la misma esperanza que dio en aquel momento referente de la iglesia y de todos los creyentes cuando estamos en este estado de culpa en Lucas 8:52. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Literalmente, mis amados hermanos, en medio de la culpa, en medio de nuestras circunstancias, Jesús es una verdadera esperanza a pesar de mi pecado. No existe nada que afecte más nuestra relación con Dios, pero no de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios, que nuestra culpa. Y esta culpa normalmente es el resultado de desconocer las escrituras y sobre todo del orgullo que nos evita ponernos a cuentas con Dios. Por eso, el día de hoy estudiaremos sobre una de las maravillosas cualidades de Dios y llegaremos a la conclusión de que Jehová de los ejércitos es perdonador. Y para poder continuar con nuestra enseñanza, quiero rogarles que me acompañen en oración. Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que tenemos de abrir las escrituras, de aprender que tú nos das la oportunidad de arrepentirnos y que nos llamas a arrepentirnos para estar a cuentas contigo.
Así que Padre, te pido en el nombre de Jesús que vuelvas nuestro corazón en esperanza hacia ti, Señor, que nos permitas eh, arreglar nuestra relación contigo y encontrar perdón en ti, Señor, porque solamente en ti hay perdón. Padre, es cierto que hemos pecado, es cierto que merecemos el castigo y es cierto que quien debería de ejecutar ese castigo eres tú, no nosotros, pero también es cierto que hay esperanza, Señor, en tu misericordia. Así que permítenos abrir nuestros ojos a tu misericordia, Señor, y abrir nuestro corazón para abrazar la oportunidad de ser perdonados. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, am, un ejemplo clásico del perdón de Dios lo tenemos en Juan 8, del versículo 3 al versículo 11. Y voy a decir algo antes que nos vayamos a esta cita, porque en la alta crítica señala constantemente este pasaje, precisamente porque eh, en algunos manuscritos, no en todos, pero en algunos manuscritos anteriores, no aparece del versículo 1 al versículo 11. Sin embargo, también hay documentos anteriores, históricos, que nos apuntan a que probablemente fue Lucas quien añadió esta última parte de las escrituras. Ahora, yo quiero apelar a algo en específico. Y es que todos nosotros podemos confiar que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que asimismo ha sido la palabra de Dios quien ha protegido la fidelidad de la misma en estos últimos 2000 años. Así que Él ha permitido que esta parte de Juan 8 esté ahí presente y que nosotros podamos aprender de esta preciosa historia lo que significa el perdón de Dios. Vamos a Juan 8, capítulo versículos 3 al 11. Dice de la siguiente manera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Había una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Los escribas y los fariseos trajeron una pequeña trampa que pusieron delante de Jesús. Por eso enfatiza que querían tentarlo. La ley de Moisés mandaba apedrear a las personas encontradas en adulterio. A ambos, no solo a la mujer. En este caso trajeron solo a la mujer. La trampa era especular, porque si Jesús eh, ordenaba matarla, violaba la ley romana. Recuérdense que cuando finalmente los sacerdotes trajeron a Jesús para crucificarlo, lo presentan a Poncio Pilatos para que él ordene su crucifixión, porque resulta
que los judíos con su ley no podían ordenar la ejecución de nadie, porque la ley romana, y acuérdense que ellos están bajo la autoridad romana, se los prohibía. De manera que si mataban a la mujer adúltera por la orden de Jesús, Jesús sería culpable de asesinato y tendría que ser llevado a la cárcel y también condenado a muerte. Pero si no ordenaba matarla, Jesús sería culpable por violar la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús con mucha sabiduría les dice, quien no haya pecado, que tire la primera piedra. Luego, acusados por su conciencia, todos se fueron sin apedrearla. Ahora, lo más impresionante de este hecho es que la mujer adúltera fue perdonada. Nadie pudo condenarla y Jesús no quiso condenarla. Ahora, fijémonos en las actitudes de la mujer adúltera. Me doy cuenta de que ella estuvo callada, o por lo menos la Biblia no muestra que ella hubiese hablado, ni siquiera pidió perdón, y aún así, en medio de su posición humillada, la mujer recibe el perdón de parte del único que puede dar perdón. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí hay algo importante. Si Cristo ya murió, significa que el perdón ya fue dado para nosotros. Aún así, la Biblia nos insiste en que nosotros, como creyentes, hijos de Dios, necesitamos confesar nuestras ofensas. La razón es que una mala conciencia después de pecar nos lleva a alejarnos de Dios. Si vemos esto, Cristo murió y nos perdonó. Pero a la vez, cuando pecamos por causa de la vergüenza que tenemos, porque hemos pecado, entonces nos alejamos. Entonces, la mejor forma de enfrentar esa vergüenza no es alejarnos de Dios, no es ocupar nuestros pecados como pretexto para no llegar a Dios, sino al contrario, es confesar el pecado, y confesar el pecado significa reconocer. La mujer adúltera no se estaba justificando. Sin embargo, es importante que la Biblia nos llama a confesar. Confesar significa que Dios lo sabe, tú lo sabes, pero es importante que tú se lo digas a Dios, no porque Él no lo sepa, sino porque tú necesitas recibir de su boca la frase de te perdono. Tú y yo, no solo estoy señalando hacia afuera nuevamente, quiero decirlo con claridad, tú y yo necesitamos escuchar la frase de Dios diciendo, te perdono. Mire, la Biblia nos insiste en que confesemos nuestro pecado y por eso lo dice claramente el apóstol Juan en 1 de Juan 1:9, cuando dice lo siguiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ojo, Él, no el pastor, no el líder religioso, no el obispo, no ningún otro rol, sino Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De antemano nos da la certeza que seremos perdonados al confesarnos con Dios. Esta confesión es simplemente la actitud de reconocer delante de Él que hemos pecado. Y es que en otro pasaje, por ejemplo, relacionado con el pecado, nos anima a acercarnos a Dios en el tiempo de la tentación. Mire cómo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque acercarnos a Dios es lo que nos provee vida. Acercarnos a Dios
es salvación. Acercarnos al trono de la gracia es librarnos a nosotros mismos de las consecuencias que puede traer el pecado. No quiere decir que no vamos a vivir ninguna consecuencia, pero quiere decir que no vamos a cortar esta comunión continua con nuestro Dios. Así que de esa forma evitamos tener problemas de conciencia. El escritor de Hebreos enfatiza en Hebreos 10:22 cuando dice lo siguiente. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Literalmente está haciendo el énfasis de que podemos tener esa limpieza de corazón, purificado en la conciencia por causa de haber sido perdonados en Cristo y de estar confiando en esto y de vivir una vida de confesión. Miren, en la confesión conlleva la actitud del arrepentimiento. No necesariamente significa que nunca más vas a volver a pecar en ese sentido. Significa que le estás diciendo a Dios, sé que esto es malo y no quiero volverlo a hacer porque daña o arruina uno mi relación contigo, pero también porque te ofende, porque me hiciste libre de esto y a ti te ofende. Entonces, literalmente, al nosotros confesarnos, estamos tomando una actitud que es el primer paso para el arrepentimiento. Ahora, eh, es importante que sepamos esto. Ya hemos sido perdonados, pero necesitamos ser congruentes con ese perdón, manteniendo nuestra conciencia pura. El mal entendimiento por así decirlo, de lo que significa el arrepentimiento y el mal entendimiento de lo que significa la confesión, muchas veces se le suma aparte el hecho de que hay otro gran impedimento para confesarnos delante de Dios, y es que tenemos un orgullo que nos evita pedirle perdón. A veces decidimos no pedir perdón porque sería pedir perdón por lo mismo que pedí perdón hace poco, porque seguimos pecando en la misma dirección y entonces sentimos que hasta que dejemos de pecar en esa dirección debemos de pedir perdón. Eso es, mis amados hermanos, orgullo. O también de otra forma decir, no quiero soltar mi pecado. Sin embargo, Dios nos dice lo siguiente en Mateo 18, del 21 al 22. Miren lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, eh, Dios nos manda a hacer algo que Él ya hace. Dios nos manda a perdonar a otros como Él nos está perdonando a, nos, a nosotros. Si usted le perdona, si usted le pide perdón a Dios 7 veces en un día por una misma situación, tiene que saber que Dios le va a decir que sí. Ahora, por otro lado, si alguien peca contra usted de la misma forma 7 veces durante el día, todas las veces que esa persona le pida perdón, crea usted que es sincero o no, usted tiene que perdonarlo, porque es exactamente lo mismo que hace Dios. Ahora, 70 veces 7, yo sé que para los matemáticos esto es importante, pero básicamente es 490 veces en un día. Las veces que nosotros pidamos perdón, tenemos que saber que aunque fuera por 490 veces la misma causa, Dios nos perdonará. Ahora, decir 70 veces 7 no es literalmente algo mágico, no es más que una forma de decirle todas las veces que sea necesario, porque casi que es imposible que alguien peque contra ti 500 veces seguidas,
en un mismo día y las 500 veces te pide perdón, no porque no te pueda pedir 500 veces perdón, sino porque 500 veces es casi imposible que alguien peque en el mismo sentido contra ti en un mismo día. Ahora, en ese sentido específico, tenemos que entender la naturaleza de Dios es un Dios perdonador. Jehová es un Dios perdonador. Jesús es la máxima expresión de ese perdón. Ahora, Dios se deleita en perdonar y esto es una de las frases más maravillosas que existe. Él se ve a sí mismo como un Dios perdonador. Así nos lo muestra una de las citas más hermosas de todo el Antiguo Testamento, cuando nos dice en Éxodo 34 del 5 al 7 lo siguiente. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para los que me han escuchado predicar en más de alguna ocasión, se habrán dado cuenta que vuelvo constantemente a este pasaje en más de alguna ocasión, simple y sencillamente porque es uno de los pasajes más hermosos que existe. En este pasaje, Dios mismo, proclamando su propio nombre, nos da la seguridad de que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Según estos versículos, si usted ha pecado y pide perdón a Dios, aunque sea por la misma razón, la respuesta de Dios siempre va a ser te perdono. Aun cuando somos rebeldes y nos rebelamos, por ejemplo, nos lo dice Nehemías 9:17. Miren qué precioso este pasaje. Hablando sobre orando, Nehemías, hablando sobre el pasado de Israel, en oración dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El hecho de que Dios no los abandonara es resultado a que Dios los perdonó, a que Dios fue tardo en su ira, el hecho de que Dios tuvo misericordia de ellos. A pesar de que Israel se desvió y se olvidó de las maravillas de Dios, Dios los perdonó y por eso, por haberlos perdonado, no los abandonó. Así también nos atestigua el Salmo 86:5 cuando dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor debe saber que es un Dios bueno y perdonador. Él es bueno y perdonador. Y su misericordia es tan grande que no importa quién lo invoque, siempre puede estar seguro que va a recibir misericordia de parte de Dios cuando lo invoque. Ojo, aquí hay una condición, es muy importante eh, porque muchas veces creemos que Dios está obligado a ser misericordioso con todos. Dios ha limitado su misericordia en su propia voluntad para con los que le invocan. Ahora, no estamos hablando ahorita de salvación, pero tengo que ser bien claro al decirlo. Es Dios quien llama a sí mismos a aquellos que se vuelven parte de su pueblo y lo invocan. Solo quiero dejar eso aquí en el aire. Ahora, en este sentido de la misericordia y el perdón de Dios,
es específicamente una de las razones por las cuales lo exalta y lo alaba el profeta en Daniel 9:9, cuando dice lo siguiente en la palabra. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Dios es el dueño de esto. No podemos obligarlo. Él lo da por gracia. Y sin embargo, necesitamos saber que Él está dispuesto a darle a su pueblo, aunque su pueblo se haya rebelado contra Él, misericordia y perdón. Por esto es que Dios mismo hace la siguiente invitación famosísima de Isaías 1:18 que anteriormente les he comentado, sigue vigente hasta el día de hoy. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, acérquense, pongámonos a cuentas, arreglémonos, podemos estar bien. Es una invitación preciosa de parte de Dios. Dios se considera a sí mismo un Dios perdonador. Le revela esto a los profetas y a su pueblo. Les deja saber que Él está abierto a arreglar una situación. Él está predispuesto a perdonar. Dios se llama a sí mismo un Dios perdonador. De hecho, Él se alegra en perdonar y en tener misericordia. Y el versículo base que pusimos hoy, porque es quizás de los más preciosos que existen en el Antiguo Testamento, lo dice el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18, cuando dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él se goza en reconciliarse con el pecador. Él anhela que nada detenga su relación íntima con nosotros. Por eso concluimos que como la mujer adúltera fue perdonada y no fue condenada, así nosotros somos perdonados por Cristo y tenemos esperanza y libertad para acercarnos a Dios en el momento oportuno. Finalmente, mis amados hermanos, estamos urgidos de ser humildes para pedirle perdón a Dios. Nos urge ser humildes para reconocer nuestros pecados en confesión, aunque sea muchas veces por la misma razón. Y es de hecho, necesitamos mucha más humildad para pedir perdón, aunque sea por la misma razón que estamos pidiendo perdón. Porque según la certeza que nos da la Biblia en Isaías 1:18, está Dios diciendo y llamando: vengan pronto y pongámonos a cuentas. También nos da la certeza de que la respuesta de esa oración va a ser: sí, te perdono. Gloria a Dios por ello. Nunca esta maravillosa verdad es tan clara como cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios y del castigo que sí merecíamos. Quiero cerrar con este verso que voy a poner en este momento. Quiero cerrar con este verso que pone nuestra mirada en Jesús, para que tengamos confianza de acercarnos al Padre para pedir perdón. Vamos a confesar que nos hemos equivocado, vamos a reconocer que Él tiene la razón y no nosotros, y que necesitamos cambiar la dirección en la que estamos llevando nuestra vida en algunas áreas en específico. Vamos a pedirlo, aunque sea 70 veces 7 en el mismo día, y vamos a tener la misma respuesta y vamos a tener la libertad de acercarnos por causa de Jesucristo. Necesitamos
confesarnos reconociendo que hemos fallado y que no es Dios quien ha fallado, sino nosotros. Y que a pesar de todo, Cristo murió por nosotros para perdonarnos. Esto es lo que dice Romanos 5 del 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, no hay nada que necesitemos más que confesar nuestro pecado delante de Dios y reconocer que yo he fallado, que se ha mantenido fiel. Y es que esto es lo más importante. Él es bueno todo el tiempo, Él es justo todo el tiempo, Él es santo todo el tiempo. Yo estoy pecando contra este Dios, ofendiendo su santo nombre. Mientras yo he sido infiel, Él se ha mantenido fiel. Entonces, todo lo que necesitamos es hacer lo correcto, reconociendo literalmente que hemos fallado y Él no ha fallado. Entonces necesitamos pedirle en humildad perdón a nuestro Dios. Así que quiero rogarles que con la confianza que nos da la muerte de Cristo, de saber que somos hijos de Dios, oremos y le pidamos a Dios que nos dé no solo el querer pedir perdón, sino el hacerlo con humildad. Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que tenemos de acercarnos a ti por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y porque a pesar de que te fallamos constantemente, tú sigues llamando, venga, pongámonos a cuentas, voy a limpiarlos. Señor, realmente nos impacta que tú prometes que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Nos estás prometiendo el perdón. ¿Por qué? Porque ya somos hijos, ya fuimos perdonados en Cristo. Pero lo más importante, limpiar nuestro corazón de la maldad y de la mala conciencia que trae el pecar para poder estar en paz en nuestra relación contigo, Señor. Así que nos ponemos delante de ti y te rogamos que nos dejes un corazón predispuesto a volverse a ti, predispuesto a pedir perdón y al mismo tiempo, Señor, que nos deje el gozo de poder creer tu palabra cuando prometes que seremos perdonados. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un hermoso privilegio para mí. Que Dios les bendiga.